Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Sergio, otro video más. Otro más. Oye, yo estaba pensando el otro día y todos tenemos obviamente nuestro tipo de coche favorito, ¿no? Y luego tenemos nuestras mañas, ¿no? Todos tenemos nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y eso involucra a los coches también. ¿Mañas de manejo o mañas No, mañas en general. De todo. O sea, de todo, pues. O sea, tú, por ejemplo, a ti te duele mucho, iba a decir el corazón. El codo. Y para ti es muy importante la reventa, ¿no? O sea, cuánto vas a perder o cuánto no vas a perder en el coche después y eso. Y a mí me vale gorro, no es que tenga yo dinero, pero para mí es mucho más importante un coche que se maneje bien, y ahorita platicamos que es manejarse bien. Un coche que se maneje bien, que tenga buenos terminados, que me guste el diseño, etcétera. Eso para mí, o sea, hace con que yo esté dispuesto a perder el dinero en la reventa después y no me da codo. O sea, hay cosas que me dan un codo a mí y a ti no. Pero el hecho es que todos tenemos que hacer un cierto grado de sacrificio en el momento que elegimos un coche. Por ejemplo, vamos contigo, ¿no? Aparte del valor de reventa, ¿qué más piensas cuando vas a comprar un coche? ¿Qué es más lo que buscas en un coche? Después de que vea que no pierde mucho dinero, pues que me guste y que tenga potencia, que le pises, aunque sea de semáforo a semáforo. Por cierto, ayer me pararon los polis por hacer esas pendejadas. Bueno, esa es otra historia. Y que le pises y de semáforo a semáforo se hace el más rápido. Es una tontería, pero eso es lo que a mí me gusta. Bueno. ¿Pero te gustan, digamos, entonces los muscle cars? ¿Mustang, Camaro y Challenger? No me gustan tanto esos porque siento que son demasiado costosos para lo que los puedes disfrutar. Pero un escalón abajo sí. O sea, ni tan muscle cars, pero un poquito más abajo sí, con potencia mínimo V6. Para hablar claro, V8. V4, ni pensarlo. Bueno, V4 de hecho es muy raro. Sería 4 cilindros en línea. Perdón, no, V4. Ya saben que el Te experto estoy es él, jodiendo. y el güey soy ya yo. voy a poner Ya 10 se pesos notó. allá. 10 pesos a la caja. Mira, lo que pasa es que es justo el ejemplo que me das es justo lo que quería para demostrar mi punto. Los sacrificios que tenemos que hacer. A ti no te gusta que un coche pierda valor. Todos pierden. Todos pierden. El pero Golf pierde 8%. Pero el que pierde menos valor. El Golf pierde 8%, pero no acelera rápido el siguiente semáforo. Entonces, si tú quieres privilegiar una cosa, vas a perder en otra. Y así es como es en la vida, ¿no? Incluso en las relaciones personales. O sea, tú con tu esposa, novia, pareja, lo que sea, hay cosas en las que no te gusta hacer, pero lo haces porque al otro sí o a la otra sí le gusta. Y viceversa, ¿no? O sea, él o ella también debería hacer lo que... O sea, debería dejar de hacer cosas que les gusta a ellos, pero no nos gusta a nosotros, ¿no? Quieres la novia guapa, pero tienes que pagar el precio de que todo el mundo la voltee a ver. Sí, así y muchos es. no quieren pagar ese precio. Así es. Y otros O sea, dicen, sí. me vale, pero está guapo. Exacto, ¿no? Entonces, hay otros que dicen, no, yo prefiero ya que no esté tan guapo por eso, para que no todo el mundo lo volteen a ver. O sea, todos pagamos precios por nuestras decisiones. El problema es que la mayoría no está, bueno, no sé si la mayoría, pero también hay muchos que no están conscientes de eso, Lalo. Y es lo que quisiera hacer con este programa, ¿sabes? Llamar un poquito la atención a eso. Porque, obvio, lo ideal sería un coche que, como tú dices, llegara al primer semáforo antes que cualquiera y dices, en este caso, un Hellcat, ¿no? 707 caballos y vámonos, o sea, y ya. Y a ver qué anda. Pero que no cueste tanto. No. Entonces, en el precio, mejor que el precio sea como el de un Matiz. O sea, tiene que acelerar como un Hellcat, pero el precio de un Matiz. La reventa, pues, que de un Gol, ¿no? La reventa de un Gol, 8.8% de reventa. Pero también le gusta el espacio, también te gusta el Marquis. Sí, ¿no? sí. O sea, el espacio de Marquis, ya sabes. La economía de combustible mejor de un Leaf. ¿no? Sí, que no gaste nada. Que no gaste nada. Y convertible. Un híbrido.
Convertible, para que pues también uno pueda aprovechar ahí los días de buen clima, etcétera, y eso. No existe eso. No existe. No existe, pues. Entonces, si tú quieres buenos terminados, buena aceleración, buen manejo, buena economía, diseño, etcétera, probablemente va a entrar en contra de reventa, consumo, ¿no? Y mantenimiento. Pues también el mantenimiento debe ser bueno y barato. Sí. Es lo que todos quieren de todos los coches. Y casi nadie te lo da, en ningún lado. Entonces, tienes que renunciar a eso. Si quieres economía de combustible y buena reventa, a lo mejor vas a tener, no a lo mejor, casi seguramente vas a tener que renunciar a un manejo más rápido, o más divertido, o más preciso, ¿no? En México, que es el mercado que más conocemos, ¿no? Si tú estás, y hay mucha gente, de hecho la gran mayoría, alrededor del 27% del mercado mexicano, está en un precio que va entre 150 y 200 mil pesos. Alrededor del 27% de México compra en esa franja de precio. Si tú quieres ahí seguridad y economía, no hay. Los dos juntos en un solo coche, en México no hay. Puedes tener seguridad básica, aquí llamo básica, frenos ABS y doble bolsa de aire frontal. Con eso tienes varios coches. El Volkswagen Up, el Volkswagen Gol, el Nissan March, el Versa, el Vento, el Matiz, bueno, el Matiz ya no existe, el Spark, el Fiesta, etcétera, etcétera. O sea, son muchos los coches que están ahí con eso. Pero si quieres 6 bolsas de aire, que ya es un nivel de protección que dices, órale, ya el único es el Kia Rio. Y ese no es económico de combustible. Es dragón. Es dragón. Entonces, mucha gente, oye, ¿qué coche compro? Compro un Kia Rio. Y luego, pero gasta mucha gasolina. ¿Es más importante para ti que no gaste gasolina que el estar seguro? ¿Sabes? Es una cuestión de definir prioridades, ¿ya sabes? Es que tengo bien poquito dinero. Si tienes bien poquito dinero, debería aún más pensar en tu seguridad. Porque si te da un choque y las consecuencias son más graves, ¿cómo los vas a pagar? Wow, qué interesante. Y una bolsa de aire te salva de eso, ¿sabes? Un freno ABS, incluso para la economía. Si tú das un frenón, y todos estamos expuestos a eso, ¿no? De repente tienes que frenar bruscamente y patinar llanta, etc. Si tu coche no tiene ABS y frenas así, tus llantas delanteras ya no van a servir. Van a ser las famosas llantas cuadradas, porque van a raspar un cacho y el coche lo vas a sentir en el volante, va así como tac, 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 pierdes estabilidad, pierdes capacidad de frenado, es desagradable conducir. Lo más probable que lo único que te importe es que sea desagradable de conducir. Es muy difícil que lo soportes, lo vas sintiendo en la dirección todo el tiempo, tac, 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 tac. Entonces vas a cambiar las llantas por un enfrenón y por no comprar un coche con ABS. Porque con ABS eso no hubiera pasado, ¿sabes? Entonces la seguridad se paga, por donde lo veas, ¿sabes? Pero muy poca gente se da cuenta de eso y prefiere ahorrar a la hora de comprar el coche que ver más allá de eso, ¿sabes? Sí, porque piensan que no les va a pasar nada. Sí, no, es que yo no compro un coche para chocar. Es un argumento que oigo con mucha frecuencia, es que más estúpido que ciertos presidentes. No voy a decir cuáles, ustedes... Latinoamericanos. Algunos candidatos más arriba también pueden aplicar en esa categoría. Entonces, es muy estúpido. ¿Por qué? Porque tienes que avisar a todos los otros conductores que no te choquen a ti tampoco, ¿eh? Porque aunque tú fueras inmune a errores, dijeras, es que yo no me equivoco jamás, cosa que no existe, ¿no? Bueno, salvo las mujeres, de esas, ¿no? Que se equivoca jamás, exacto, ¿sabes? Ay, ¿qué te dije? No, hombre, ya me las quebraste. Te estoy diciendo, se van a caer, es porque se van a caer. Si, aunque no te equivocaras, todos los demás se pueden equivocar y chocarte. Y no estás protegido. Y no estás protegido. Y puede ser extremadamente peligroso
eso, ¿no? Por eso es importante. Entonces, hay que tomar en consideración eso, Lalo, los sacrificios que tienes que hacer para comprar el coche que te gusta y entender si estás dispuesto a hacerlo. Porque si no estás, lo que vas a hacer es sufrir. ¿Por qué el nivel de venta del Aveo es tan bajo? Perdón, tan alto. Tan alta la pérdida en un Aveo, siendo un coche barato, un coche que por mucho tiempo fue el más vendido de México. Porque es un coche malo. Es un coche que, por no investigar, la gente lo compra por barato y a rato se arrepiente, no le gusta, lo vende, a lo que sea, se pierde más dinero, no tuvo un coche que fuera satisfactorio, etcétera, ¿no? Pero era para lo que te alcanzaba. Pero era para lo que alcanzaba, ¿no? Pero mucha gente, por ejemplo, critica los coches brasileños. En México eso es muy común, ¿no? En el resto de Sudamérica no tanto, pero en México es muy común criticar los coches brasileños. Pero el mercado muestra que es al revés. El Gol, que es brasileño, es el de mejor reventa, y el Aveo, que es mexicano, es en ese segmento el de peor. Es que ya sabes cómo son los pinches brasileños. Sí, ya lo sé, me han dicho. Oye, sobre todo mi vieja es el que más me dice. Es la que más me dice. No, tú ya eres mexicano, eres doble, ¿no? Sí, son los dos. Son las dos cosas. Eso no importa. Eres a toda madre, que es lo que más me importa a mí. Dos preguntas que te tengo. La famosísima pregunta de las redes sociales. Para hacer buen manejo. ¿Qué chingados es buen manejo? Porque, no, tiene buen manejo. Y todos, a toda madre, ¿y qué es buen manejo? Mira, a veces para entender lo bueno necesitas conocer lo malo. Maneja en un Aveo. Ya después, casi cualquier cosa va a ser bueno. Buen manejo. Exacto. Miren, en general, el buen manejo es precisión. O sea, es un coche que te responde de una manera precisa. Si tú tienes que girar el volante hasta aquí para que las ruedas empiecen a girar, eso es un coche malo, eso es una mala dirección, por lo menos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la mala dirección. Hay malas suspensiones. ¿Cuáles son las malas suspensiones? La suspensión puede ser mala por ser excesivamente dura. Ah, sí, los odio esos. Puede ser mala por ser excesivamente blanda, ¿sí? Porque es muy cómoda, pero puede ser inestable, ya sabes. Sobre todo en una camioneta, te metes a una curva con el centro de gravedad más alto, te vas a volcar con mucho más facilidad, a pesar de los controles de estabilidad, tracción, etcétera, ¿no? Entonces, lo más equilibrado que se puede estar en todos los sistemas, llámese dirección, frenos, suspensión, todo ese conjunto que responda con precisión, con relativa velocidad, o sea, relativa rapidez de respuesta, o sea, que toques el freno y sientas que el coche empezó a frenar, que gires el volante y sientas que el coche empieza a girar de inmediato, ¿no? Que hagas una maniobra brusca y sientas que el coche lo responde. Que no pierdes el control. Exacto, que aceleres y sientas que el coche realmente se despega. No tienes que ser el coche más rápido en llegar hasta... No, por ejemplo, un Gran i10 es un coche de buen manejo y no es un bólido, pero es un coche que funciona bien en equilibrio por dirección, por suspensión, por frenos, por espacio, ¿sabes? Un coche que no tenga demasiados ruidos interiores, son molestos, sí, y te desconcentran. Le suena todo a los Le carros. suena todo, eso es muy molesto, te desconcentra y muestra dos cosas. Una, que fue armado con poco cuidado, que fue armado en el primer mundo sin pensar en el tercero, sin pensar en los tipos de carreteras que tenemos en América Latina en general, ¿no? Escucha eso un español decir, es que en España tenemos un bache, sí, 3 en el país. Aquí tenemos 3 frente a nuestras casas, cada una tiene 3 baches delante de ella, ¿no? Y así va, ¿sabes? Entonces, en general, el buen manejo es eso. Hay un gran ejemplo de buen manejo, es el Mazda MX-5. No es un coche rápido, no es un coche súper confortable, pero es un coche tan preciso, tan agradable, que si disfrutas manejar a 40, 50 kilómetros por hora, lo estás disfrutando, ¿sabes? El coche te transmite a donde pisas, eso es bien importante, y transmitir a donde pisas se debe a 2 cosas, dirección y suspensión trasera. Esas son las 2 cosas más importantes para transmitir las sensaciones de un coche.
trasera la suspensión, no la delantera. Y es por eso, y aquí no sé si ya lo he dicho en Tixus, pero si no, aquí les va. Por eso, si vas a cambiar solo 2 llantas en un coche, los tienes que poner atrás, no adelante. La mayoría piensa, o pensábamos, yo también en algún momento de mi vida, pensé que si ponía solo 2 llantas nuevas a un coche, iban adelante, pero no, es atrás. ¿Por qué? Porque las llantas delanteras tú sí tienes dominio sobre ellas, tú sí tienes control sobre ellas, tienes una dirección que las hace ir hacia un lado o hacia el otro. Las traseras no tienes ese control, ¿no? Oye, y hablando de ese, para terminar el comentario de ese Mazda, también se devalúa bien un poquito. También se devalúa. Todo el mundo lo 12%, sí. Y está bien chingón. Si pierdes tracción en el eje trasero, el coche patina. Ya han visto las películas de policías, algunas reales que hay en internet y otras de ficción, que va una policía persiguiendo el coche de adelante y lo choca por atrás y el coche se pierde el control. Si pierdes el control del eje trasero, adiós. Por eso es importante que las mejores llantas estén en el eje trasero, porque ese es el eje que te controla la estabilidad del coche, no el delantero. Nada de que mi abuelito me dijo. Mi abuelito, sí, todos nuestros abuelitos nos dijeron que era adelante, todos estaban mal. Ay, si truena la llanta delantera, si truena una, tiene la otra para controlar. Si truena una trasera, no tienes control. Más vale que tengas experiencia o un coche con control de estabilidad. Como la mayoría no tienen coche con control de estabilidad, es mejor que la probabilidad de tronar una llanta sea delantera que trasera, en la velocidad que sea, Así estés a 50 o a 200, es mejor que te truene una llanta de adelante que una llanta de atrás. Es mucho menos peligroso tronar una llanta delantera que una llanta trasera, ¿no? Entonces, hecho esa pausa, concluyo lo del MX5, ¿no? Es un ejemplo de un coche de buen manejo. Entonces, no tienes que ser rápido, no tienes que ser premium, no tienes que ser nada de eso, lo único que tienes que ser es preciso, que sea agradable manejarte. Entonces, cuando tú digas, tiene buen manejo, lleva esos componentes de calificación tuya, de que le pisas y acelera, de que frena como si tuviera frenos estos de potencia. ¿Te acuerdas que decían? Sí, frenos de potencia. Que sí. sientes y que sí frena eso. Qué interesante. Sí, es un buen promedio de eso. No significa, ay, sea sobresaliente. No, para ser sobresaliente necesitas Porsches, GTRs, etcétera, ¿no? Pero que tu promedio, pensando en todas esas cosas, sea mayor que el promedio general. Cuando lo es, lo califico como este es un coche de buen manejo. Sergio, muchas gracias. Al contrario, gracias. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.